como partes pétreas, es decir, inamovibles de la Constitución. El problema de que fuéramos nosotros los que tuviésemos esa última palabra de considerar qué partes son, entre comillas, inconstitucionales de nuestra Constitución, es que no solamente suplantamos la soberanía popular, sino termina siendo absolutamente arbitrario, más que discrecional y por lo tanto indebido y, creo yo, sobrepasado de nuestras facultades y la autoridad que pudiéramos legítimamente ostentar cualquier tipo de resolución al respecto. Es decir, no solamente no sería legítimo, sino no sería lógico, no sería congruente, pero además sería fuertemente arbitrario pretender desde este pleno de 11 personas, de las cuales tendrían que votar por lo menos 8, pretender que esa mayoría calificada puede suplantar a un Congreso Constituyente que fue el único que debió haber manifestado en su momento qué parte podría ser considerada como pétrea y de manera expresa, no tácita, en nuestra propia Constitución. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Ministro. Quizás para contestar la pregunta y la inquietud de la señora ministra Lenia Batres Guadarrama. Hemos escuchado decir que por el hecho de que muchos de nosotros nos hubiéramos pronunciado a favor o en contra de la reforma judicial, o bien porque somos destinatarios en una parte de esta norma, nos encontramos impedidos. Empecemos con lo claro. La ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad no establece causales de impedimentos, y esto es por su naturaleza abstracta de este tipo de acciones. Pero hagamos esta explicación menos técnica, menos compleja, pero más ilustrativa. Esta es una reforma que impacta en lo general al Poder Judicial, pero pensemos en otra reforma que sí impactaba directamente a un antiguo miembro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el famoso artículo 10º transitorio del decreto por el que se expedían las modificaciones a la ley orgánica de este poder y que ampliaba por encima de los márgenes constitucionales el mandato del entonces presidente de la Corte. El artículo aprobado tenía destinatario con un nombre y con un apellido: Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Recordemos que el 16 de noviembre del 2021, cuando se sesionó la acción de inconstitucionalidad 95 del 2021 y su acumulada, afirmó, y cito literalmente al entonces presidente y destinatario de esa reforma: no considero estar impedido, dijo él, para conocer de este asunto, y no voy a excusarme para conocer de él por dos razones. En primer lugar, en materia de acciones de inconstitucionalidad, los impedimentos son excepcionales. Los hemos considerado solo en un tema cuando antes de ser ministra o ministro se gestionaba una ley, una determinada norma, además de manera pública, cosa que no es el caso. Y en segundo lugar, porque si bien es cierto que yo, se refiere él, Arturo Saldívar, hace ya muchos meses dije en un par de entrevistas que plantearía mi impedimento ante este tribunal pleno, lo cierto es que fue antes, mucho antes, de que el 6 de agosto, expresamente y públicamente, manifesté que, con independencia de lo que se votara el día de hoy, yo concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre del 2022. Recordar aquí y ahora este pasaje de los anales de nuestro alto tribunal, que es el que mejor ilustra la excepcionalidad de los impedimentos en las acciones, en donde, reitero,
a pesar de que el ministro era el destinatario, había dicho en medios de comunicación que se declararía impedido, pero estuvo en el debate y votó con el resto de los ministros que entonces lo integraban. En este sentido, me parece que ninguno de los integrantes de este Tribunal Pleno está impedido en forma alguna para pronunciarse respecto a la acción que hoy analizamos. Es cuanto, ministra presidenta, y muchas gracias. Gracias. Ministra Ríos Farjat. Muy brevemente, ministra presidenta, sobre la cuestión de las cláusulas pétreas en nuestro orden jurídico. El concepto es aceptado por la doctrina constitucional internacional y el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá lo retoma, precisamente porque no existe en el derecho positivo mexicano. Dado que no existe, y así lo señalé, se toma con estas provisiones. Y sería un concepto que en todo caso en México tendría que irse dotando de contenido. Además, yo no estoy muy segura de que tenga que significar algo distinto a lo que menciona el ministro Gutiérrez. Sin embargo, si no dotamos de contenido, de una esencia profunda a la Constitución, parecería que entonces podríamos llegar al punto en donde le demos la vuelta entera a la Constitución y creamos que sigue siendo la misma. En fin, son reflexiones frente a una situación extraordinaria. Sobre qué tanto esa esencia puede ser alterada por el poder reformador de la Constitución y si esa alteración constituye un riesgo a su base profunda, me parece que eso apenas estamos en vías de construcción judicial. No recuerdo otra ocasión en donde hayamos discutido estas cuestiones, y estas expresiones pues se hicieron para justificar la procedencia de un estudio de fondo a ver qué se puede desarrollar al respecto. Es cuanto, presidenta. Gracias. Ministra Batres. Sí, yo nada más quisiera comentar, porque finalmente es parte del debate. Por un lado el ministro Aguilar, por otro lado el ministro González Alcántara sostienen que pueden utilizarse indistintamente algunos argumentos y justamente por su origen, no por su destino. Es curioso este razonamiento. El ministro Aguilar nos dice que el hecho de que Morena haya utilizado o haya recurrido a un argumento de invalidez constitucional, aunque él no le haya dado la razón en su momento, ahora implicara que la puede dar porque por tratarse de un solicitante, como si no fuera él la autoridad resolutora, sino el solicitante, y no lo es. Y en el caso del razonamiento del ministro González Alcántara, pues ahora recurre a algún tipo de argumento del ministro Saldívar. Es el mismo caso. El tema es que los que están cambiando de criterio no son ellos, son ustedes. Es el ministro Aguilar, por un lado, y el ministro González Alcántara, por otro lado. Es decir, no estamos en este momento resolviendo esos temas. Allá ya les aplicaron otro criterio. Estamos resolviendo la supuesta inconstitucionalidad de la Constitución en este momento, por lo que yo creo que simplemente se dice no tienen un valor ético. ¿Quiénes? ¿Los solicitantes? No, somos nosotros los que estamos resolviendo, y deberíamos en este momento pues hacernos cargo de los criterios con los que resolvemos. Y desde mi punto de vista, el día de hoy, los ministros que estamos aquí, el ministro González Alcántara justamente no propuso la invalidez de la elección de ministros, pero sí la invalidez de la elección de jueces y magistrados, pero no razonó nunca si teníamos o no teníamos nosotros algún tipo de impedimento al respecto. No era motivo de la propia discusión de fondo. Sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, esta reforma que afecta a la totalidad del Poder Judicial no debimos haberla resuelto ni jueces de distrito, ni magistrados de circuito, ni ministras y ministros que el día de hoy la estamos discutiendo. Gracias. Ministro Aguilar. Discúlpeme que vuelva a tomar la palabra, pero muy lejos de lo que yo quisiera, de estar haciendo un diálogo personal en este asunto, yo entiendo que podamos discutir sobre precedentes en general de este tribunal,
y no de su origen, de quién fue el ponente o quién fue el que votó tal cosa. Esto es una cuestión de asuntos de la Suprema Corte de Justicia. Una vez que se alcanzaron las votaciones, no importa quién las propuso o no. Y quizá, insisto, no hice énfasis en que en ese asunto donde dicen que se rechazó esa demanda en la acción, en el recurso de reclamación 19, precisamente 17 de 2006 de la queja o reclamación 9 de 2016, señalé, solamente se ha leído una parte y yo leí la otra, donde dije: mi criterio no es absoluto. En casos extremos, para mí, donde advierta que una supuesta reforma constitucional no siguió al menos los procedimientos mínimos previstos por el artículo 135 constitucional y atendiendo al principio de supremacía constitucional, consideraría que lo impugnado no es propiamente un acto constitucional y por ende no se le puede otorgar el trato de una norma que proviene del poder reformador de la Constitución. Y en ese caso resultaría procedente ese medio de control, de tal manera que no fue una negativa absoluta. Sin embargo, en ese caso también recuerdo que no se siguió adelante con esa acción por la grave deficiencia de la demanda. Ni siquiera se plantearon cuestiones sobre el procedimiento a seguir conforme al 135, de tal manera que no fue esa la única razón por la cual se desechó esa acción de inconstitucionalidad. De tal manera que yo sí concuerdo, como lo han dicho, y ahorita la última que lo mencionó la señora ministra doña Margarita Ríos Farjat, que sí, el artículo 136, por ejemplo, establece que existen unos principios que esta Constitución estableció y que si ustedes les quieren llamar pétreas, pues serán las pétreas, pero son las inamovibles, son sustanciales, son básicas y son las creadas por el constituyente originario. Es cuanto, señora ministra. Gracias. Ministro Lainez. Gracias, ministra presidenta. Yo había evitado intervenir hasta este momento, perdón, porque estamos en causales de improcedencia, ¿sí? Sin embargo, pues veo que ya muchos se han pronunciado en cuanto a la posibilidad para el Tribunal Constitucional de analizar la constitucionalidad de normas generales contenidas en el propio texto, que es el título del capítulo siguiente de la demanda. Sin embargo, reconozco que está muy ligado a procedencia. Reconozco que es difícil de ligarlo y por esa razón pues me voy a pronunciar en este momento, ¿no? Primero, para quienes insisten, y esta insistencia de los pronunciamientos de hace 9 años o sí, de nuestra parte en cuanto a este tema, que efectivamente yo fui ponente a los 2 meses de haber sido designado ministro de la Suprema Corte, no por eso estoy diciendo que me equivoqué o que no, simplemente tomé en el momento, como responsablemente debía hacerse, el criterio mayoritario. Pero sí, por favor, cuando citen lo que se dijo, pues citémoslo, por favor, completo, ¿sí? Y aquí está la versión estenográfica del recurso de reclamación contra ese desechamiento. Perdonen que yo me autocite, ¿no? Pero dije, en realidad no pensaba intervenir en esta sesión porque, como ya ha quedado señalado, fui el ministro instructor en esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, ha habido varios pronunciamientos, no esperaba este debate en este momento, en esta acción, sobre las diferentes posiciones sobre la posibilidad constitucional de que la acción proceda contra normas constitucionales. Quiero ser muy claro, no tengo una posición definida al respecto y no la tengo siendo de la nueva integración. Primero, no había tenido la oportunidad de escuchar los valiosos comentarios, que fue de quienes se pronunciaron en ese momento, porque sí procedía a favor o en contra de estas posturas, y segundo, porque si en un tema de gran profundidad y complicado, creo que como juez constitucional debo una profunda reflexión al tema antes de pronunciarme sobre el mismo. 2022, cuando ya tuvimos una propuesta concreta
del ministro primero Fernando Franco como ponente y después del ministro Luis María Aguilar en la acción de inconstitucionalidad 130/2019 que nadie citó, ¿verdad? Pero en esta, donde el ponente nos propone la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Analizando, y esto es muy importante recordarlo, que a través de una legislación secundaria, ciertos delitos fiscales se convertían en delitos de seguridad nacional y con eso se pretendía aplicar la prisión preventiva oficiosa prevista en el 19. Yo consideré que era fraude a la Constitución y que voté en contra de ese proyecto porque dije no es necesario en este momento entrar a la convencionalidad. Sin embargo, y perdónenme una vez más, señalarles que señalé en ese momento. Es importante advertir que el proyecto que nos presentó el ministro ponente aborda directa y prioritariamente la inconvencionalidad de un precepto de la Constitución y nos propone dos resoluciones. Una, la no aplicación de ese precepto de la Constitución y otra, separarnos de la tesis de contradicción de tesis 293-201. Sí, fundamentalmente el tema adicional que se nos propone es si la Suprema Corte de Justicia tiene competencia o está facultada para llevar a cabo la revisión de una reforma constitucional, ya sea por inaplicación de la norma o por inconvencional o porque vaya contra la Constitución. Es decir, el tema no es menor. Última cita, dije muchísimo más sobre este aspecto. A diferencia, yo respeto mucho la posición de todas y todos de quienes ya de manera directa y contundente consideren que este máximo tribunal no puede revisar el texto constitucional. Yo me inclino mucho más por una posición como la del ministro Juan Luis González Alcántara, es decir, yo creo que esta reflexión sobre las funciones de un tribunal constitucional es una reflexión que tenemos pendiente o que aún está pendiente. Desde mi punto de vista, se requiere, por lo tanto, de un análisis profundo de este tema que se había, cito, postergado o no había sido necesario, pero ya estamos en él. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si somos jueces constitucionales, sabemos que muchas de nuestras decisiones se toman en el contexto político y social del momento, y esto es inevitable. Efectivamente, todos los precedentes, como esos que se mencionan, no olvidemos que fueron emitidos en el contexto político de lo que se llamó gobiernos divididos. Es decir, que durante más o menos 30 años, 21 años, de 1997 a 2018, ninguno de los partidos políticos tuvo mayoría, ni siquiera absoluta, para modificar una ley en el Congreso, ya no digamos una mayoría calificada, lo que propiciaba lógicamente la negociación, voluntaria o no, de cualquier reforma legal, ni siquiera constitucional. Y fue en ese contexto donde quiero entender que estos precedentes del Pleno fueron emitidos. Igual que ha sucedido con otras tesis y otras posiciones que hemos variado. La revisión del proceso legislativo se pasó de una jurisprudencia del Tribunal Pleno diciendo que podía haber vicios, pero que estos se convalidaban con la simple decisión mayoritaria de un Congreso, a decir no. En ese contexto de gobiernos divididos, dijo no. Se tiene que escuchar a las minorías. Y entonces estableció jurisprudencia sobre los requisitos de votación como parte del proceso legislativo, el quórum y la deliberación libre y pública garantizada a las minorías. Solo para señalar y decir que esas insistencias que quieren apuntar a la incongruencia, pues con todo respeto, desde mi punto de vista, no son válidas. Y en mi caso, desde antes, pero en 2022, dejé muy claro que este tema estaba pendiente. Y hoy, aquí está.
ya lo teníamos desde el asunto que tiene pendiente el ministro Pardo, después de la condena que tuvimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Es decir, teníamos que entrar a ese tema. Perdón que haya sido largo en esta parte, pero ahora sí paso a exponer lo que había preparado. Esta pregunta de si es posible para el tribunal analizar la constitucional de normas generales contenidas en el propio texto, me parece que está muy relacionada con otra pregunta igual de fundamental, que es el órgano reformador de la Constitución, que no es constituyente, sino órgano reformador de la Constitución, ¿tiene límites o no tiene absolutamente ningún límite para que aún apoyado en una abrumadora mayoría y cumpliendo los requisitos formales del 135, 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas, aunque como hemos visto se consigan aún por legislaturas antes de que les llegue el decreto, están aprobándola, o el caso de la última reforma constitucional de 24 aprobaciones en menos de 12 horas. Pero cumple los requisitos. Entonces, la pregunta para mí es si basta con que se cumplan estos requisitos formales del 135 para que el órgano revisor no tenga absolutamente ningún límite. Y yo creo que la respuesta es negativa. Yo sí le diría a mis compañeras ministras que ya se han pronunciado de manera absoluta que es intocable la decisión del órgano reformador de la Constitución, que mínimo, creo yo, y así lo espero, deberían de reconocer que los vicios al procedimiento del 72 y 135, en donde no se reúna la mayoría o no sea adecuada o no se reúna la mayoría de las legislaturas o las 2/3 partes, o no se reunió el quórum o la votación exigida, pues mínimo el Tribunal Constitucional debería de poder en esos casos, o tampoco en esos. Creo que su postura, igual entendí mal, es totalmente absoluta de que no. Entonces, primero, ¿sí?, y congruente con la última jurisprudencia reciente votada por unanimidad en la segunda sala, y era en materia de amparo, en materia de amparo, donde dijimos contenido esencial o material no, pero lógicamente dejando ver que las normas de procedimiento, pero claro que pueden ser sujetas a revisión jurisdiccional. Muy bien. Señalado lo anterior, a mí sí me parece, y ahí coincido mucho con don Alfredo Gutiérrez Ortiz, tiene que ver con dos puntos. ¿Cuál es el rol del juez constitucional? Y segundo, ¿de qué tipo de constitución estamos hablando? Para mí, en una perspectiva simplista, entendiendo la Constitución como un documento aislado del proceso fundacional de un Estado y visto como una serie de reglas jurídicas o de normas de derecho, porque esa es una posición que seguramente llevará a que no tiene o no hay límites. Pero la otra posición es entender la Constitución como la creación a través de procesos inmanentes que constituyen la identidad de un pueblo y recoge el pacto social y político que son la identidad. Esto es como el acta de nacimiento del Estado mexicano. Es decir, esos principios que el constituyente originario, que solo es uno, ¿sí?, y no el órgano revisor de la Constitución. No hay constituyente permanente, ¿no? Eso fue una noción de un gran constitucionalista, sí, que puso en su libro de texto, Felipe Tenar Ramírez, y que, digamos, fue tomada al pie de la letra, pero no es constituyente permanente.
constituyente solo hay uno, es el órgano revisor de la Constitución, al cual desde luego que tiene como objetivo el marcar y recoger en la Constitución la evolución política, la evolución social, la evolución económica del pueblo. Pero que la pregunta válida es decir, y también puede modificar al punto de hacer nugatoria o desaparecer las decisiones políticas fundamentales conocidas por la doctrina como cláusulas pétreas o de eternidad, dice el proyecto, llamadas disposiciones intangibles de una Constitución que tienden a librar o a blindar radicalmente de cualquier modificación a determinadas normas constitucionales, discúlpenme, e independientemente de que sean votadas por una mayoría abrumadora o por unanimidad por el Congreso en sus dos cámaras. Entonces, sí corresponde, desde mi punto de vista, desde luego que no tienen que existir de manera expresa. Ahora se nos dice no, el Tribunal Constitucional no puede entrar a revisar ningún texto constitucional, ni siquiera estas cláusulas, sí, porque no te lo autorizó nunca el constituyente. Los ejemplos, me parece, son patentes que nos da el proyecto en derecho comparado. No solo Alemania o Taiwán, que pudiéramos considerar países alejados a nuestra tradición, pero me parece que tomar el ejemplo colombiano, seguido después por Perú y por Belice, donde literalmente sus tribunales constitucionales, sin tener la autorización literal y expresa en su constitución, ¿sí?, rechazó la noción de que puedan tocarse los principios jurídicos y valores democráticos básicos. En el caso de Perú y en el caso de Belice, la Corte Suprema declara la nulidad de una enmienda que pretendía excluir ciertos recursos naturales de la protección constitucional garantizada por el derecho a la propiedad privada, además del caso colombiano, que es ilustrativo. A mí me parece que como jueces constitucionales y juezas constitucionales, si queremos tomarnos en serio y cumplir el mandato constitucional que nos fue encomendado, si es una obligación, no es una potestad, el poder revisar, insisto, con una autocontención. Ahí también recojo y comulgo con el proyecto en ese punto de la deferencia en el parámetro de regularidad que nos da. No es que revisemos o cambiemos o modifiquemos o analicemos cualquier texto constitucional. Por eso hay una metodología, en este caso en el proyecto, para ir viendo exactamente qué es lo que se va a considerar como esos contenidos que son indisponibles para todo poder constituido. Y el órgano reformador de la Constitución es un poder constituido, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante continuaré, porque en el proyecto, al entrar a las cuestiones de fondo, nos va precisamente a establecer qué es lo que vamos o qué propone que consideramos en el caso particular ese coto de dado al órgano reformador de la Constitución, tanto en el artículo 40 relacionado con el 49 desde mi punto de vista, y adelanto el núcleo esencial de los derechos humanos que de alguna manera está recogidos. En este momento yo me detendría en este punto para votar a favor de la procedencia y dejando para adelante ya el análisis de esas cláusulas. Gracias, ministra.